Cuando estamos hablando de lodos activados, nosotros tenemos que tomar en consideración en el diseño de esas variables que componen el sistema de lodos activados el caudal de retorno de lodos activados y el exceso de lodos que se produce en el sistema, que lo vamos a descargar bajo el nombre de caudal de exceso de lodos, o lo que se llama el QWATS. Definimos, calculamos. Y otro punto muy importante es esas variables de retorno de lodo y esa variable de exceso de lodo que tengo que considerar. Dadas esas condiciones que se presentan, las tengo que evaluar, las tengo que modular. Y lo que no se mide, no se controla. Bienvenidos al episodio número 26. Caudal de descarga de lodo, caudal de retorno de lodo en lodos activados. Bienvenidos a Consideraciones de Diseño. Mi nombre es Joaquín Enríquez, especialista en tratamiento de aguas residuales y creador de ingeniería directo al grano. Donde compartimos tips sobre diseño de lodos activados. Hoy en Consideraciones de Diseño vamos a hablar de caudal de retorno de lodos activados y caudal de exceso de lodos activados y sus incidencias en la operación de los mismos. Bien, permítanme aquí agarrar el puntero láser. Tenemos este sistema de lodos activados en donde alimentamos un efluente que tiene un caudal definido y una concentración de sustrato. Recuerden, cuando hablamos de sustrato, estamos hablando de carga poluente en términos de demanda química de oxígeno, en términos de demanda bioquímica de oxígeno, o lo que se llama carbono orgánico total, que es COT, que se está empezando a considerar en muchas de las regulaciones en Centro y Latinoamérica. También vamos a tener el volumen de un reactor, que está definido por B, la concentración de biomasa que se presenta en el reactor y o se genera por concepto de metabolismo, de la asimilación de ese sustrato que está entrando. Y en consecuencia, para mantener estas condiciones tenemos que alimentar aire para que se den esas condiciones aeróbicas y se pueda asimilar el sustrato. Tenemos una alimentación de un caudal que entra más ese caudal de retorno, que es lo que tenemos ahorita en la lupa, el caudal de retorno, cuáles son sus incidencias, así como el caudal de exceso de lodo que se retira del sistema. Una vez procesado ese sustrato, vamos a tener un efluente tratado que va a tener unas características de sustrato a la salida, que es lo que nosotros llamamos los límites de descarga o los límites de vertimiento. Y adicional, vamos a tener una concentración de sólidos suspendidos en la descarga, que vienen a ser representados por los sólidos suspendidos volátiles, que es la biomasa, que son los microorganismos, más los sólidos fijos o sólidos inertes, que complementan los sólidos suspendidos totales en la descarga. Así como vamos a tener presente una producción de lodo que se va a generar,
que va a estar asociado a los sólidos en la descarga del efluente, así como en los sólidos que se descargan en el exceso de lodo. Esos sólidos que se descargan en el exceso de lodo vienen a ser representados como XUR, concentración de sólidos suspendidos totales, y esa concentración de sólidos suspendidos totales las vamos a tener también en el retorno de lodo. Ahora bien, cuando nosotros diseñamos, nosotros calculamos que si el tiempo de retención biológico, el volumen del reactor, así como otros factores y otros elementos que se consideran, y tomamos en cuenta el tiempo de retención biológico, que de ese nos vamos a apoyar. Síganme, por favor. Entonces, nosotros tenemos que la producción de lodo, como le comentaba, va a estar representada en la descarga del efluente, así como en la descarga del exceso de lodo producido. Y entonces vamos a contar con otra ecuación de que el caudal que se alimenta va a ser igual al caudal que tenemos en la descarga del efluente, así como el caudal en el exceso de lodo. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas que tenemos por acá. Resolvemos y tenemos el caudal en la descarga más el caudal del exceso de lodos. Pues bien, también nosotros vamos a trabajar, y quiero que no descuiden este parámetro de tiempo de retención biológico, que siempre se considera como un valor conocido. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con una modalidad de lodos activados. Esa modalidad puede ser lodos activados convencionales, mezcla completa, aleación extendida, y pare de contar. Entonces tenemos definido ese tiempo de retención biológico. Entonces hay que entender bien ese concepto de tiempo de retención biológico, que es igual a B por X, que es el contenido de lodo que tenemos en el reactor o el inventario de lodos, dividido entre la producción de lodo que se genera en el sistema, que viene a estar representada por el lodo presente en términos de sólidos suspendidos en el efluente, más el lodo presente en el exceso de lodos. Hay que darle a esto para tener claridad y confianza en lo que estamos haciendo y dominando. Seguimos por aquí. Entonces, tenemos todas estas variables que ya son conocidas. Tenemos el caudal en el efluente más el caudal en el exceso de lodo, y queremos calcular ahora el caudal de retorno. Viene a estar representado por este entorno que estoy considerando en el sedimentador, que lo que entra es igual a lo que sale, y entra a este límite que tengo definido en mi sistema. Entonces veamos. Entra Q más Q sub R por X en términos de kilos de sólidos que estoy alimentando a este sistema. Tengo una descarga de sólidos que sale de este sistema, que va a estar en el efluente, que va a estar representado por Q sub E por X sub E, y tengo la descarga de sólidos que sale del sedimentador, que va a estar representado por Q sub R más Q doble E por la concentración de sólidos, que va a ser X sub R. Despejamos y tenemos X sub R. Veamos que nosotros vamos a estar estudiando Q sub R y QW. Muchas veces cuando se habla de Q sub R estamos hablando de QRLA, que es caudal de retorno de lodos activados, RLA. Y el QW también lo llamamos QUAS, que es el caudal de descarga de lodos activados.
que se llama Waste Activated Sludge en inglés, y también se considera esa simbología en español que se le llama QWAS, así de simple. Pues bien, tenemos que Q sub R, QRLA va a ser igual al caudal que va a estar entrando en mi sistema, que es Q. Tenemos la concentración de biomasa en el reactor. Tenemos el caudal que se descarga en el efluente por la concentración de sólidos en el efluente, menos el QAS, el caudal que se descarga en el sedimentador, ese exceso de lodos, multiplicado por la concentración de sólidos en la descarga y así como en el retorno. Entonces, todos estos elementos, todas se interrelacionan. Entonces, el punto es, nosotros diseñamos para una condición de alimentación que viene en el efluente, ¿cierto? Y esa consideración va a generar en mi diseño un caudal de retorno de lodos y un caudal de exceso de lodos que yo determino para esa condición de alimentación. Y así se diseña el volumen del reactor, el dimensionamiento del sedimentador. Bien, pero entonces ahí tomamos la fotografía. Y esa fotografía que nos indica que esas son las condiciones. Pero resulta que en la vida real el caudal, estas consideraciones de entrada tanto de caudal como de sustrato, no tienen una condición plana. Entonces, como no tienen una condición plana, porque van a estar variando dependiendo esa condición que va a tener esa planta de tratamiento en recibir ese afluente, que va a estar variando, tanto en caudal como en concentración. No es flat, no es lineal. Entonces, si no es flat y no es lineal, me va a afectar qué caudal yo voy a retornar y qué caudal yo voy a extraer de ese sistema. Entonces tenemos que estar vigilantes de las condiciones de alimentación y el comportamiento del reactor. Y por ende, si la carga de alimentación sube y yo no tengo cómo satisfacer esas necesidades para que ese metabolismo se desarrolle 100% con las condiciones de alimentación que van a estar variando, por ende, las condiciones de vertimiento me pueden cambiar en forma favorable o desfavorable. Cuando yo hablo en términos de favorable es en términos de cumplimiento del vertimiento. Cuando yo hablo de condiciones desfavorables, yo estoy violando ese límite de descarga en términos de sustrato, que puede ser DQO, nitrógeno, fósforo, sólidos suspendidos, entre otros. Entonces, tenemos que ponerle cuidado. Me está aumentando la carga, yo la puedo determinar en términos de un análisis de laboratorio, verificar frente a la descarga del efluente y puedo verificar eso. Pero también puedo estar atento que si yo empiezo a producir más biomasa, ¿qué significa? Que está entrando más sustrato. Y si yo puedo satisfacer esa condición, pues bien, tenemos controlada lo que son los límites de vertimiento. Pero entonces, si esta condición de entrada va a la alta o va hacia la baja,
¿Cómo yo voy a trabajar con ese caudal de retorno y ese caudal de exceso de lodos? Entonces, primero nos tenemos que ir referenciados. ¿Qué nos dice la literatura? Por ejemplo, esta tabla en nuestras últimas presentaciones la hemos tocado, esta referencia importante del Mecafaneri, donde presentamos las diferentes modalidades que usualmente se manipulan, se establecen, se llevan al punto de la implementación. No quiere decir que estas sean las únicas modalidades de lodos activados, que si son zanjas de oxidación o que si son sistemas de baches secuenciales continuos o por batch. No quieren decir que sean estas, pero siempre estamos revisando que si el tiempo de retención para el sistema de aireación extendida está en 20 a 40 días, así como la concentración de sólido suspendido en el reactor, el tiempo de retención hidráulico, aquí especificado por horas, pero si ponemos acá y miramos así, digamos, un efecto rasante, aquí no encontramos caudal de retorno de lodos ni caudal de exceso de lodo que se puede considerar para una modalidad. Pero señores, sí hay referencias, sí hay publicaciones que presentan ese caudal de retorno y ese caudal de exceso de lodo para esa modalidad que nosotros estamos trabajando, que nos puede ayudar, que nos puede marcar un horizonte. Oye, está entre esto y esto. Pues veamos esta referencia importantísima. Entonces, aquí les represento qué nos dicen los 10 States Standards. Estos están identificados bajo esta referencia chiquitica que ustedes ven acá, que es identificado bajo estas siglas que se llama el GLUM, que se llama Great Lake Upper Mississippi River Board, que son los 10 estados que limitan con el lago Michigan. De ahí se consideró desde hace 40, 60 años, y se generaron los Recommended Standard for Wastewater Facilities. ¿Qué hicieron ellos? En base a las experiencias, de las buenas y las malas experiencias, generaron unos estándares. Y yo les estoy presentando la última publicación del año 2014. Tomen en cuenta estos estándares cuando ustedes estén en diseño, cuando ustedes estén en operación. Estos estándares siempre dan unos tips bastante significativos de considerar. Ellos han pasado por las buenas y las malas y han llegado a un nivel de estándar que se consideran como los 10 State Standards. Y de esos estándares, cada estado como tal genera su propio estándar. Y después ellos cada tantos años se reúnen y cruzan sus experiencias y sacan el correspondiente estándar. Desde el año 2014 no se reúnen. Les recomiendo tener esto como una referencia principal que ustedes siempre deben de consultar. Aún ustedes tengan estándares propios en cada país, no duden de ver qué está pasando acá, porque de una forma u otra les puede ayudar, les puede complementar algo de su diseño y de su operación. Acuérdense, benchmarking. ¿Qué está haciendo el vecino? ¿Lo está haciendo bien? Pues bueno, yo lo voy a ver y lo voy a hacer mejor que el vecino. Eso es benchmarking. Ver qué está haciendo. Y para eso son los estándares.
Bien, entonces, el 10 State Standard recomienda en el capítulo 90, en la sección 92.4, habla de retorno de lodo. Y por ejemplo, para un sistema de aireación extendida, el retorno del lodo activado debe estar entre 50 y 150% del caudal. Mínimo y máximo. Ya te está diciendo un punto. Si entran 100, el 50% de 100 es 50. Si yo considero un máximo, entonces si entran 100, ese caudal de retorno va a ser 150. Entonces, estas condiciones mínimas ayudan, y esto viene a ser el porcentaje del caudal promedio, del caudal averaje que está definido en mi sistema, ese caudal de entrada, ya sea en metros cúbicos por día, metros cúbicos por hora, litros por segundo. Pero ya tengo una definición, ya tengo una aproximación. Yo puedo estar entre el 50 y el 150% es 100%. Si entran 100, retorno un 100. O retorno un poquito menos o un poquito más, pero tengo una orientación de la experiencia que han tenido estos señores. Entonces, especifican, por ejemplo, en la sección 92.42, que el retorno de la bomba de retorno de lodo, ellos recomiendan que no debe ser menor de 3 pulgadas. Ya las experiencias se los ha dicho. Entonces, utilicen una bomba que tenga 3 pulgadas o más. Y ahí ustedes calculan a qué velocidad van ustedes a retornar. Van a mantener, nunca tener una velocidad por debajo de 0,6 metros por segundo, porque ustedes van a tener en un momento dado deposición de sólidos en la sección de la tubería. Se les va a colmatar y van a reducir el área de bombeo, y por ende van a incrementar esa velocidad en el sistema que probablemente no la han podido determinar o no la han podido medir. Y cuando hablamos que no la han podido medir, señores, lo que no se mide no se controla. Si ustedes dicen que ustedes van a tener un retorno de X metros cúbicos por día, de X metros cúbicos por hora, ustedes tienen que tener un sistema de medición. Y les reitero, lo que no se mide no se controla. Y eso pasa con el caudal de retorno de lodo, así como el caudal de exceso de lodos. Señores, si ustedes dicen que ustedes descargan tantos metros cúbicos por día, tantos kilos de sólidos, y si no lo miden, ustedes están a la buena de Dios, por decirlo así, con mucho respeto. Y nosotros tenemos que cuantificar. Entonces veamos otras cositas. Por ejemplo, aquí hablan ellos, para la descarga de sólidos, el QWAS, el QW. Ellos dicen que ustedes tienen que considerar en su sistema, por lo menos para exceso de lodos, el manejo por lo menos del 25% del caudal que entra en la alimentación. Por supuesto, ese QWAS ustedes lo calculan, pero tomen en cuenta que el tope es el 25% de ese caudal. Si ustedes alimentan 100, usted probablemente va a tener el 25% o mucho, mucho menos, dependiendo del tiempo de retención biológico que ustedes tengan cuando ustedes calculan ese QWAS. Pero ténganlo presente. Ténganlo presente, y una condición mínima para manejar por lo menos de 0,6 litros por segundo. Entonces, veamos acá. Ustedes tienen un retorno de lodos activados y tienen un exceso de lodos activados que lo calculamos. Pero llega el momento en que nosotros tenemos que ver qué pasa en este reactor.
Yo puedo determinar por pruebas de medición de volumen de lodo generado en el sistema a través de un cilindro. Yo puedo determinar cuál es el volumen de lodo que yo estoy generando en mi sistema. En una forma muy simple, a través de un cilindro, yo cargo ese cilindro con 1 litro y veo a 5, a 30, 60 minutos cuál es el lodo que se me está formando y puedo llevar gráficos de tendencia. A 30 minutos se me formaron 600 mililitros de lodo. El día 1. En el día 2, a esos 30 minutos, se me formaron 700. Al día 3 se me formaron 800. Y resulta que mi condición para manejar el efluente tal me dice que con 600 mililitros a 30 minutos yo mantengo una calidad de efluente como tal. Entonces, ¿qué me dice? Que si yo estoy en 700, yo debería de estar sacando más lodo del necesario. Señores, cuando ustedes están retornando y ustedes están sacando exceso de lodo y requieren remover exceso de lodo, si ustedes estaban removiendo X cantidad, nunca traten de remover más del 10, del 15%. Aún que si ustedes necesitan remover un 30-50%, si ustedes remueven un 50% de lo que ustedes estaban acostumbrados a hacer, ustedes van a desestabilizar el sistema. Señores, estamos manejando microorganismos, seres vivientes que ellos se adaptan. Y si usted les cambia las condiciones bruscamente, el sistema se va a desestabilizar y probablemente usted va a empezar a tener problemas con la calidad del efluente. Bien, veamos. Nosotros tenemos que ver cuándo retornamos más lodo, cuándo retornamos menos lodo, así como el caudal del exceso de lodos. Cuándo sacamos más, cuándo sacamos menos. Y eso nos lo va a decir la carga que entra al sistema. Sigamos. ¿Qué pasa si en términos máxicos esa cantidad de sustrato empieza a entrar más de la condición de diseño que yo elegí? Yo para mi diseño consideré estos kilos en términos de sustrato, que fueron 100 kilos de sustrato por día que se alimentan, y resulta que ahora no me están entrando 100, sino 125. ¿Qué va a pasar con mi reactor? Si entra más sustrato para esa condición de diseño que yo elegí, por supuesto que yo tengo que considerar que ese requerimiento de oxígeno lo tengo que satisfacer. Ay, si no lo puedo satisfacer. Pero vamos a considerar para nuestro ejemplo, para el manejo de estas variables, que nosotros podemos satisfacer las necesidades de oxígeno a través de nuestro sistema de aire. ¿Qué pasa con el contenido de sólido suspendido en el reactor? Si entra más sustrato, por supuesto que por metabolismo nosotros vamos a producir más biomasa. Y si nosotros producimos más biomasa, por supuesto que la concentración de sólidos en el reactor se va a incrementar. Dalo por hecho. Ahora bien, si me aumenta la producción de lodo, ¿qué me dice el sentido común? Que el exceso de lodo va a aumentar, entonces yo tengo que sacar más lodo en mi sistema para poder compensar esa condición de diseño que yo tengo, esa condición de operación que yo ya la tengo controladita. Y por ende, yo puedo también retornar más lodo al sistema y voy sacando más lodo. O en un momento dado, yo digo, no, yo voy a mantener la recirculación y saco más lodo hasta que llegue a la condición apropiada de mi sistema.
Cuando yo digo condición apropiada, esa condición de control que yo tengo. Entonces ya vimos una primera alternativa. Me entra más sustrato, me produzco más lodo, entonces ese lodo que está en exceso me conduce a que yo tengo que sacar más lodo en el exceso y voy a recircular más, o mantengo la recirculación y sigo sacando más lodo para mantener mi condición inicial, que se va a volver a estabilizar mi proceso, o a menos que esa condición se mantenga a la alza. Entonces yo tengo que empezar a cambiar ese set point que tenía en A, lo paso a B y lo voy a mantener en B, y yo ya sé que con estas condiciones que modifiqué, entonces quiere decir que esa bomba de retorno de lodo, cuando usted la diseña, no la puede diseñar para un caudal Q, tiene que ser para un caudal variable, ya sea mayor o menor, o que usted empiece a estrangular válvula y entonces un poquito para acá, un poquito para allá, y ese no es el deber ser. Una condición de retorno de lodo apropiada te la va a dar un variador de frecuencia. Sube, baja, y usted va ajustando ese set point a las condiciones que usted requiere. Nosotros, en términos generales, mantenemos un tiempo de retención biológico constante que nosotros le definimos: 13 días, 20 días, 8 días. Entonces, pendiente con esto, cuando cambian las condiciones, usted probablemente va a tener que ajustar ese tiempo de retención biológico. ¿Qué pasa ahora si la condición de esa carga que usted está alimentando al reactor disminuye? Usted tenía su set point, sus condiciones de operaciones definidas, pero ahora resulta que la temporada de verano o la temporada normal en su entorno hizo que disminuyera la carga. Entonces usted tiene que hacer ajustes en el reactor. No quiere decir porque usted está trabajando con 100 y ahora le están entrando 80, usted se olvidó de su sistema. No, pues también las condiciones le varían. Entonces veamos si su sustrato, si esos kilos que usted está alimentando a su reactor disminuyen, por supuesto que la condición de aire en el que usted necesita, esa condición de oxígeno, disminuye. Y entonces usted tiene que contribuir con el ahorro energético. Y ese ahorro energético lo va a llevar usted por el consumo de oxígeno, reduciendo la alimentación de aire a su reactor. Y esa alimentación de aire es dinero. ¿Y quién paga las cuentas? Los contribuyentes. Y en consecuencia, la concentración de biomasa va a disminuir en su reactor. Y a su vez, el exceso de lodo en el sistema va a disminuir. Usted va a producir menos lodo. Por ende, entonces, esa condición de transporte en la disposición final del lodo, pues también se va a disminuir y usted va a tener beneficios. Bien. Y de la misma forma, el retorno de lodos activados, usted lo tiene que ajustar. Entonces, esa condición de tiempo de retención biológico también la tiene usted que ajustar. Entonces, veamos otra posibilidad que nosotros tengamos acá. Tenemos que la alimentación de carga aumentó, pero resulta que la condición de aire usted no la puede satisfacer. No quiere decir que está raspado. No. Entonces nosotros empezamos a jugar con un parámetro de operación que es el tiempo de retención biológico, que usted lo mantiene constante. Ajá. ¿Qué pasa si usted disminuye el tiempo de retención biológico? Le aumentó
la concentración de sustrato en la alimentación y usted no puede satisfacer los requerimientos de aire, pues bien, señores, disminuye usted el tiempo de retención biológico. De ese tiempo de retención biológico que usted tenía de 15 días, lo reduce a 10 días y hace sus calculitos, porque acuérdese que el volumen del reactor es el mismo. Ese se diseñó y ese va a ser por sécula seculón. Entonces, ¿qué tenemos? Que el tiempo de retención biológico, si usted disminuye el tiempo de retención biológico, usted aumenta la producción de lodo generada en el sistema. Si esto antes estaba en 8 y usted lo quiere reducir a 5, pues usted este cociente lo tiene que aumentar. Entonces aumenta la producción de lodo. Y cuando usted aumenta la producción de lodo, por supuesto, usted aumenta el exceso de lodo que tiene que retirar del sistema. Ajá. Y en consecuencia aumenta el retorno de lodo. Ajá. ¿Y por qué yo voy a poder satisfacer esta condición? Pues nos vamos al algoritmo. Veamos esto. El requerimiento de oxígeno va a ser igual a la alimentación de sustrato menos el sustrato de salida, y tengo que remover tantos kilos de sustrato por día menos 1,42 por la producción de lodo. ¿Qué pasa si yo empiezo a operar mi reactor y me aumenta la producción de lodo? Este numerito disminuye. ¿Qué pasa si yo disminuyo a un punto donde yo no voy a nitrificar? Supongamos que este número es 0 y cuando yo tengo este número, que es el que yo tengo que satisfacer, menos la producción de lodo que va en aumento, el requerimiento de oxígeno disminuye. En términos generales, señores, cuando aumenta el tiempo de retención biológico, la producción de lodo disminuye y los requerimientos de oxígeno aumentan. Si yo empiezo a producir más lodo, ese requerimiento de oxígeno disminuye, porque esta biomasa que yo estoy extrayendo no requiere de oxígeno. Entonces satisfacemos para esta condición, y hay que calcularla, que con ese nivel de aire que yo tengo, ¿cuánto yo puedo disminuir para poder satisfacer ese requerimiento de oxígeno y cumplir con los límites de vertimiento? Tremenda perla. Entonces, también yo puedo mantener el caudal de recirculación constante e ir sacando más lodo. Entonces, señores, ustedes pueden ver que aquí hay combinaciones de combinaciones. ¿Qué pasa si yo retorno más lodo y yo tengo más lodo que extraer o menos lodo que extraer? Entonces tengo una condición: mayor retorno, menor descarga, o mayor descarga y menor lodo, o mantengo el lodo de retorno y varío esto o bajo esto. Entonces hay combinaciones de combinaciones que ustedes pueden considerar a la hora de operar un sistema. Entonces, señores, en base a lo que hemos hablado, les pregunto, ¿cómo debería de usted de manipular, de manejar el caudal de retorno de lodo y el caudal del exceso de lodo en base a las condiciones de alimentación que usted tiene en su reactor y cómo se comporta la generación de lodo o producción de lodo en su reactor? Señores, los invito a que se suscriban al canal, denle a la campanita, y los invito que si tienen temas de interés para considerarlos en el canal de Ingeniería Directo al Grano, bienvenidos. Los espero para una próxima oportunidad.